Buenos días, soy la doctora Leticia Navarro, ginecobstetra, egresada de la Universidad La Salle, certificada por el Consejo y miembro del Colegio Mexicano de Ginecobstetricia. Me toca coordinar el taller de ginecología. Con mucho gusto presentaré a uno de mis maestros con el tema miomectomía en todos los casos, con la interrogación ¿se hace o no se hace? Es el doctor Leopoldo Alejandro Vázquez Estrada, especialista en ginecología y obstetricia de la UNAM. Tiene posgrado en cirugía endoscópica, ginecológica y reproducción asistida del Centro Médico Monte Sinaí de Miami, Florida. Está certificado en ginecología y obstetricia y biología de la reproducción humana. Es miembro de la Sociedad Norteamericana de Menopausia NAMS, miembro de la Sociedad Europea de la Reproducción Humana y Embriología, y está en el staff médico del Hospital Ángeles Lindavista y Centro Médico Dalinde. Muchas gracias, Leti. Un gusto estar nuevamente por acá. Afortunadamente he sido asistente pues más o menos cotidiano a estas charlas, lo cual me da mucho gusto. Espero no dejar de serlo. Y vamos a hablar de esta situación que pues todos enfrentamos cotidianamente. Y me asignaron esta plática precisamente para ver si existen alternativas cuando hacemos miomectomías. Esa es la agenda que trataremos de desarrollar en los próximos 30 minutos para tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Primero hablaremos de las indicaciones de la miomectomía, cuál es su posibilidad de recurrencia, los resultados reproductivos que efectivamente hacemos una miomectomía para preservar el útero, precisamente con fines de que la mujer se pueda embarazar, cuáles son las complicaciones de hacer una miomectomía y al mismo tiempo, en una segunda parte, ver qué alternativas de manejo médico tenemos, cuáles serían sus indicaciones en este momento, cuál es la posibilidad de recurrencia cuando usamos un tratamiento médico y los resultados reproductivos, y al final haremos unas conclusiones. Bueno, a veces me gusta andar viendo internet, cosas que no debo, entonces es una hoja de chismes, y vean, esto acaba de suceder. Todos conocen a esta actriz chaparrita. Pues la operaron, le hicieron una miomectomía precisamente, tiene 41 años, si no mal recuerdo, está buscando embarazo, se acaba de casar, y bueno, le dieron... Ahí dice, miren, le dieron un tratamiento detox ayurvédico, quién sabe qué será eso, pero en fin, dice que le redujeron a la mitad el volumen de los miomas y bueno, fue sometida a una cirugía de miomectomía por laparoscopía. Bueno, esta es la guía de práctica clínica que todos ustedes conocen, que fue publicada en agosto del 2015, evidentemente ya tiene 10 años de existencia, ya tiene que ser evidentemente actualizada. Pero ahí nos dicen precisamente que la miomectomía, como ustedes ven, es un procedimiento que se realiza cuando deseamos preservar la fertilidad de la mujer o preservar el cuerpo uterino. Sabemos que una de las complicaciones de hacer una histerectomía es la alteración de la estática pélvica. En consecuencia, debemos de tomar todas esas cosas en consideración para poder hacer una cirugía conservadora. Y ahí mismo nos señalan que cuando hacemos cualquier tipo de miomectomía, ya sea laparoscópica o abierta, tenemos posibilidad de recurrencia que está señalada ahí. Y la referencia que nos dan es del 2000. En consecuencia me puse a revisar la literatura y es un estudio muy interesante, publicado precisamente a fines del año pasado. Es un estudio interesante porque es una concentración de casos, ustedes ven ahí, más de 10,000 casos de mujeres que fueron sometidas a diferentes tipos de intervenciones conservadoras del útero. Si me regalan un poquito de agüita, por favor, gracias. La vejez ya te pega la voz. Entonces, vean ustedes, lo importante es que la tercera parte de estas mujeres son hispánicas, es Kaiser Permanente, es una concentradora de salud en Estados Unidos y evidentemente muchas de ellas son de ascendencia mexicana, entonces es una muestra poblacional aceptable. Y vean ustedes la posibilidad de recurrencia con la cirugía histeroscópica, cuando hacemos una resección histeroscópica, y esto es un seguimiento a solo 4 años. A los 4 años, prácticamente 1 de cada 3 mujeres que fueron sometidas a una resección histeroscópica a resección histeroscópica de sus miomas, puede tener la posibilidad de recurrencia.
perdón, la miomectomía, una de cada 5 en los siguientes 4 años a lo que lo realizamos, puede tener la posibilidad de que recurra el problema. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para tomar en cuenta cuando decidimos hacer una miomectomía? Y vean ustedes, este es un artículo también muy reciente publicado en este año, en que analizaron estos factores de riesgo. Y estos son los que ellos encontraron. Un índice de masa corporal por arriba de 24, evidentemente sabemos que el sobrepeso, obesidad también contribuye a la génesis de la miomatosis, y los que están en rojo probablemente sean los más importantes, es decir, cuando tenemos miomas múltiples y cuando son miomas intramurales también tenemos una alta posibilidad de recurrencia de acuerdo a este estudio. Y este es otro estudio también publicado este año, donde toman en consideración prácticamente cuáles serían los factores de riesgo para recurrencia. Y lo que ven ahí pues son la razón de momios de la posibilidad de recurrencia interpretado en esta gráfica. Recuerden que cuanto más se acerca hacia arriba, es más significativa la posibilidad de que exista esta recurrencia. Y toman en consideración estos 3 factores, ven ustedes ahí. Nuevamente, la existencia de más de 2 miomas, cuando hacemos una miomectomía, existe posibilidad de recurrencia. Cuando se elimina la edad, ¿no?, como un factor de riesgo importante, y si son intramurales. Por otro lado, este estudio fue muy interesante porque tomaron en consideración este marcador de inflamación crónica, que es la proteína C reactiva. Cuando se encuentra elevada en nuestra paciente con miomatosis, también vamos a encontrar una alta posibilidad de recurrencia, porque se hipotetiza que esta inflamación crónica va a aumentar, por ejemplo, los receptores de progesterona en el tejido leiomiomatoso, de tal suerte que va a ocasionar que se mantenga la enfermedad. Entonces, esto podría ser incluso un marcador para nosotros poder evaluar la posibilidad cuando hacemos una miomectomía de que nuestra paciente nos haga una recurrencia. Y por otro lado, también nos está señalando que en esta paciente afectada de miomatosis tiene una gran expresividad de receptores de progesterona. Bueno, sabemos que la miomatosis puede llegar a ocasionar infertilidad como causa única en menos del 5% de los casos. Pero esto que ven ustedes aquí en la pantalla trata de decirnos cuál es la etiopatogenia, es decir, cómo interviene la miomatosis para que una mujer pueda tener dificultad para lograr un embarazo. Y lo más importante que hemos encontrado, este señalador también, sí. Bueno, perdón. Es lo que está en el extremo derecho de la pantalla, donde dice receptividad endometrial y expresión genética alterada, sobre todo de esta proteína que es la HOXA10, que es una proteína que se expresa en endometrio precisamente y que nos ayuda a la implantación embrionaria exitosa. Y se ha descubierto que en mujeres con miomatosis, sobre todo con participación submucosa, tienen inhibida esta proteína de expresión, ¿de acuerdo? Y por último, todas las demás, pero los más importantes es la que distorsionan la cavidad uterina, funcionan como un cuerpo extraño y esto impide una implantación exitosa. De tal suerte que lo que ustedes ven en pantalla es precisamente una guía que nos da la American Fertility Society con relación a que si debemos de extirpar los miomas en pacientes asintomáticas. Evidentemente todos sabemos que el tratamiento de la miomatosis lo debemos de realizar cuando la mujer está teniendo síntomas. Pero en pacientes asintomáticas la pregunta es si los quitamos va a mejorar la fertilidad y como ustedes ven ahí, no hay evidencia suficiente de que la presencia de miomas reduzca la probabilidad de embarazo. De hecho, ayer tuvimos una cesárea allá en el hospital que curiosamente tenía miomas subserosos en el segmento uterino, imagínate, entonces tuvimos que quitarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, sí existe evidencia de que la miomectomía, como ustedes la quieran hacer, abierta o laparoscópica, para miomas que distorsionan la cavidad, mejora las tasas de embarazo y reduce el riesgo de aborto espontáneo. La miomectomía histeroscópica también mejora las tasas de embarazo clínico, pero no existe evidencia de que este impacto aumente la probabilidad del recién nacido vivo.
Y por último, en mujeres asintomáticas con miomas que distorsionan la cavidad, se puede considerar la miomectomía para optimizar los resultados del embarazo. Es la guía de práctica clínica de la American Fertility Society. ¿Y qué es lo que sucede? En este momento, ¿cuál es la causa más frecuente por la que asiste una pareja a una clínica de reproducción asistida? La edad de la mujer. O sea, pospone el momento de su embarazo, y esta es la causa más frecuente por la que tiene dificultad para lograr el embarazo. Y es justamente coincide esta evolución de su edad con la mayor incidencia de miomatosis. Entonces lo vamos a encontrar muy frecuentemente correlacionados. Y como ven ustedes aquí, todo lo que se va para allá es cuando es más significativo, hacia la derecha de la pantalla. Y como ven, los miomas submucosos siguen siendo la principal causa por la que una mujer debe ser sometida a un tratamiento antes de ingresar a un programa de reproducción asistida. Este es un metaanálisis que se hizo recientemente, donde se señala que los miomas subserosos prácticamente no van a tener ningún impacto sobre la capacidad reproductiva de nuestra paciente. A menos que estén excesivamente grandes, es mejor no tocarlos. En el caso de los miomas submucosos, aquí sí tenemos que tratarlos. Como ustedes ven ahí, todo lo que está en verde, ¿no?, nos señala que la miomectomía que nosotros hagamos o un tratamiento médico alternativo va a tener un efecto positivo sobre el proceso reproductivo de nuestras pacientes. Y por último, en el caso de miomas intramurales, o sea, 2,5, que involucran también el endometrio, la miomectomía histeroscópica aumenta las tasas de embarazo y recién nacido vivo, y los miomas que no involucran el endometrio no tienen problema, no aumentan los resultados reproductivos cuando estos miden menos de 4 centímetros. Si son más arriba de 4 centímetros, probablemente valga la pena hacer una resección. Ahora, para concluir, los miomas submucosos sí van a alterar la tasa de implantación, y en el tratamiento de los miomas con fines de fertilidad, dice aquí en este análisis que se hizo también en este año, en abril, muy reciente la publicación, se prefiere la cirugía a la medicación. Vamos a tratar de señalar cuándo cirugía y cuándo no. ¿Qué pasa con la miomectomía en los resultados reproductivos? Vean, este también es un estudio del 2022. La tasa de abortos es menor en el grupo que se somete a miomectomía. Sin embargo, las mujeres con miomectomía, vean todas las complicaciones que pueden llegar a tener. Tienen una mayor tasa de nacimientos pretérmino, tienen una mayor tasa de cesárea, ¿no?, porque evidentemente, sobre todo cuando penetramos el endometrio, cuando hacemos una resección de miomas, pudiese existir la posibilidad de ruptura uterina si entran en trabajo de parto, y por eso se hacen cesáreas profilácticas, y esto nos explica la tendencia a tener una mayor incidencia de cesárea. Aumenta la pérdida sanguínea y las transfusiones de sangre, evidentemente, en mujeres que se embarazan después de ser sometidas a una miomectomía. Y vean ustedes, cuando hacemos miomectomías de repetición, como ven ustedes, siempre hay riesgo de recurrencia, sobre todo cuando hay factores que ya comentamos en el momento que atendemos a una paciente con miomas. Y entonces vean ustedes, cuando le vuelven a salir los miomas y le volvemos a hacer una miomectomía, triplica la probabilidad de complicaciones mayores. La estancia hospitalaria es significativamente más larga, aumenta la pérdida sanguínea, la infección urinaria, y vean los pobres resultados reproductivos cuando hacemos miomectomía de repetición. La otra cosa que no estamos exentos es la adherencia, las adherencias post-miomectomía. Y como ven ustedes aquí se cree que la miomectomía es el procedimiento quirúrgico pélvico más adhesiogénico, por así decirlo, es la que causa más adherencias. E incluso en estos análisis que se han hecho a lo largo del tiempo, se mencionan incidencias que van desde casi un 30 hasta un 80% de las pacientes que les hacemos miomectomía. Tenemos recursos para tratar de disminuir la posibilidad de adherencias, como es el uso de este tipo de mecanismos de barrera, el Intercit, que es reabsorbible. Y vean ustedes aquí en este estudio que realizó Tinelli,
Se comparó precisamente tanto en la laparoscopía como en la aparatomía, al hacer la miomectomía, la incidencia es muy similar. O sea, independientemente del procedimiento quirúrgico, sabemos que la laparoscopía es mejor en el sentido de la probabilidad de desarrollo de adherencias, pero ellos no encontraron ningún beneficio de la laparoscopía cuando la compramos con abierta, incluso utilizando este tipo de barreras que evitan la posibilidad de la adhesividad, de la formación de adherencias, quiero decir. Y bueno, la miomectomía histeroscópica es un método mínimamente invasivo. Lógicamente, cuando tenemos ese tipo de miomas pequeñitos, tipo 0, pediculados, yo soy médico del siglo XX, antes era un orgullo, ahora ya es sinónimo de vejez. Entonces, yo recuerdo que quitábamos estos con la pinza de óvulo, ¿te acuerdas, amigo? Lo quitábamos con la pinza de óvulos y sin problema, ¿no? Y bueno, sigue siendo muy sencillo quitarlos, ¿no? Y como ven ustedes aquí, la resección histeroscópica ha demostrado ser la más eficaz cuando enfrentamos este tipo de miomas, tipo 1 y tipo 0, ¿no? Cuando están pediculados, muy sencillo. Las tasas de resección, vean ustedes, son muy altas, y entonces sigue siendo pues el estándar de oro del manejo de los miomas subserosos tipo 0 y tipo 1. Pero cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a estos casos, un gran mioma, ¿no?, intrauterino, LASMAR en el año 2011 publicó esta clasificación que probablemente ustedes conozcan, que precisamente nos ayuda a saber qué tan difícil va a ser nuestra cirugía. Y en consecuencia ahí se clasifican los miomas submucosos, de acuerdo a la FIGO, en 0, 1 y 2, y toma en consideración el volumen del mioma, dónde se encuentra, cuál es la extensión de la base. Recuerden que el tipo 0 es solamente un pequeño pedículo, cuál es la penetración dentro de la pared uterina y si está afectada la pared lateral. Y esto le va a dar una calificación de acuerdo a la presencia, independientemente del tipo de mioma. Entonces podemos tener un tipo 0, pero con un volumen muy grande, entonces ya alcanza una calificación más grande. Y por abajo, precisamente nos señala el pronóstico quirúrgico que tenemos de acuerdo a esta calificación. Y como ahí se marca, si cuando hacemos este análisis obtenemos una calificación hasta 4, es el grupo 1, nos señala que es una cirugía de baja complejidad y se puede hacer perfectamente por histeroscopia. Sin embargo, cuando ya alcanzamos cifras de calificación más grandes debido a esta topografía y tamaño de los miomas, pues ya es de más alta complejidad. Recordemos que los tipo 2, en los cuales tenemos una buena proporción de ese mioma dentro de la pared uterina, a veces no los podemos quitar por completo e incluso tenemos que hacer una segunda cirugía, con el impacto que hemos comentado con relación a la posibilidad de cirugías de reiteración. Entonces, en estos casos, en esta clasificación se considera utilizar alternativas de tratamiento médico, por ejemplo, o considerar la miomectomía en 2 pasos que hemos comentado. Y evidentemente, ya cuando tenemos miomas con mayor dificultad quirúrgica, incluso se pueden considerar otras alternativas, no solamente la técnica histeroscópica, tal vez entrar por la paroscopía. Los miomas se asocian con este tipo de miomas, cuando son más difíciles, los tipo 2, ¿no?, se asocian con un tiempo operatorio prolongado, sobrecarga de líquidos, hay que recordar, aumento de la pérdida sanguínea, probabilidad de perforación uterina y una resección incompleta, ¿no? Esto no les pasa, nos puede pasar a todos, hasta el más avesado en la técnica histeroscópica. Y como ven aquí, una puntuación por arriba de 5, vean la razón de momios tan disparada, ¿no?, muy significativa. Son predictores independientes, tanto esta puntuación como el tamaño de mioma mayor de 5 centímetros, a tener resultados quirúrgicos adversos. Y vean ustedes, cuando quitamos un mioma tipo 0, nosotros vamos a emplear, estamos colocando dentro de cavidad uterina pues una solución para distensión, y vean ustedes la cantidad de líquido que vamos a emplear. Y en el tipo 2, evidentemente, ante mayor dificultad quirúrgica, pues vamos a infundir mayor cantidad de líquidos, con la posibilidad de sobrecarga hídrica de nuestras pacientes, y esto hay que tomarlo en consideración.
Y como ya dijimos, cuando tenemos miomas por arriba de 3 centímetros, de acuerdo a esta referencia, hay mayor riesgo de repetir el procedimiento. El acretismo placentario. ¿Quién es obstetricia? ¿Nadie? Ok. Puro ginecólogo. Ok. Este es lo más temido que nosotros nos enfrentamos, ¿no? El acretismo placentario, que es una situación terrible. Afortunadamente, ahorita ya podemos hacer diagnósticos previos a la atención obstétrica de nuestra paciente. El ultrasonido sigue siendo una herramienta valiosísima, sobre todo el Doppler color, y podemos establecer el diagnóstico. Y la causa más frecuente ahorita de tener acretismo placentario es la cesárea. ¿Qué quiere decir esto? Nos está indicando que algún tipo de cicatriz quirúrgica puede aumentar la probabilidad de que se presente esta situación. Y este estudio, que fue publicado en el 2018, es un estudio que involucra, vean ustedes, un gran número de pacientes, casi 400,000 mujeres, en las cuales se preguntaron, oye, una mujer que no se ha embarazado y que le hicimos una cirugía con fines reproductivos, ¿cuál es la probabilidad que tiene de que cuando se embarace después de esta cirugía nos pueda hacer un acretismo placentario? Y lo compararon con mujeres sin acretismo. Y lo que ustedes ven aquí en la pantalla, sobre todo en la cuarta columna, donde dice RR, el riesgo relativo, que está en rojo, vean ustedes, las mujeres con acretismo placentario con antecedente de cirugía laparoscópica duplica su riesgo de tener acretismo placentario, y si es histeroscópico prácticamente lo triplica. Entonces esto hay que tomarlo también en consideración. Actualmente hay técnicas que tratan de no traumatizar tanto el endometrio, ¿no? Sobre todo prescindir del uso de resectoscopio, por ejemplo, precisamente con el fin de disminuir la posibilidad de lesión endometrial con la posibilidad de hacer esto. Y en la parte de abajo, que yo creo que esto es también muy importante recordar para todos nosotros, cuando hacemos más de un procedimiento, nuevamente nos recurre la paciente con miomas y le volvemos a hacer cirugía, ¿ok? Vean ustedes aquí. Cuando tenemos una cirugía de repetición, que en la primera columna dice el número 2, vean ustedes, casi se cuadruplica el riesgo. Y si es la tercera vez que le hacemos una intervención, prácticamente el riesgo de tener un acretismo placentario se dispara, si no es que va a tener muy baja posibilidad de embarazo, ¿no? Y comentaba el otro día con un colega de nosotros, no digo de dónde, pero me dice, es que me llegan muchachas muy jóvenes con miomas submucosos, múltiples incluso. Entonces les hago la resección histeroscópica, les dejo la cavidad perfecta y a los 6 meses, ¿qué crees? Vuelven con miomas y les tengo que volver a hacer una resección histeroscópica y vean lo que está sucediendo. Cuidado, hay que tener cuidado, sobre todo tener esto en consideración, ¿no? Cuando después nuestra paciente se embarace. Y esto lo vuelven a encontrar en este otro estudio, también muy reciente, de este año. Vean ustedes, evidentemente otras alternativas no quirúrgicas para el manejo del sangrado relacionado con miomas, como o la miomatosis per se, como es la embolización. Vean ustedes el riesgo, 40 veces más grande de tener un acretismo placentario. Si hacemos adhesiolisis por estereoscopía, 7 veces mayor, y ablación endometrial 20 veces. Entonces hay que tomar esto en consideración. Este tipo de circunstancias, tanto la embolización como la ablación endometrial, debe ser considerado solamente en mujeres que ya no quieren embarazarse, porque si se embarazan van a tener este tipo de problemas. Y aquí nuevamente se nos señala que la miomectomía y la histeroscopía operatoria también nos triplican o duplican el riesgo de tener el acretismo placentario. Luego entonces, se ha considerado alternativas médicas para el manejo de la miomatosis. Esta es una de ellas, el acetato de lipristal, que se encuentra disponible en nuestro país desde hace algunos años y hemos podido reunir cierta experiencia en el uso de este tratamiento. Ustedes saben que es una molécula que es un modulador selectivo del receptor de progesterona, por eso hace un momento señalábamos la expresión de receptores de progesterona en los miomas. Y bueno, estas son las características principales de ellos. Nos sirve perfectamente para quitarles el sangrado, ¿no? Cuando vienen con sangrado, en las primeras semanas del uso podemos paliar con este problema, disminuye el volumen de los miomas. Y lo más importante, los niveles de estrógeno, a diferencia que cuando usamos un agonista o un antagonista, se mantienen por arriba del umbral de pérdida ósea. Estas son todas las contraindicaciones, incluyendo
la insuficiencia o enfermedad hepática. De tal suerte que cuando usamos este medicamento siempre tenemos que asegurarnos de que ese hígado esté sano para no tener ningún tipo de problemas. Y vean ustedes la posibilidad de recurrencia después del uso del acetato de lipristal en estas pacientes que recibieron el tratamiento, solamente un ciclo de tratamiento. El ciclo de tratamiento es por 3 meses, son tabletas de 5 miligramos, y vean ustedes cómo se reduce a los 3 meses después de haber suspendido el tratamiento, y esto se mantiene hasta por 1 año de acuerdo a esto, es decir, disminuye la posibilidad de recurrencia. Y es un estudio muy interesante, voy bien de tiempo, ustedes me avisan. Es un estudio muy interesante porque precisamente fue el primero que se hizo con el fin de evaluar el valor de una terapia médica en mujeres que están buscando embarazo y que tienen miomas tipo 1 y tipo 2. En consecuencia, en lugar de operarlas, les dieron esta alternativa médica. ¿Con qué fin? Pues para evitar todas las complicaciones que pudiesen tener, como se ve ahí. Este estudio se hizo en Italia, en un centro de reproducción asistida de Roma, y estos son los resultados de 27 pacientes que fueron incluidas, un estudio pequeño, sin embargo bastante representativo de lo que está sucediendo en la práctica clínica. Como se ve en el recuadro, se logró una disminución, y esto es muy reiterativo en todos los estudios que ustedes revisen, de prácticamente la mitad del volumen de los miomas se reduce a la mitad. Y son los resultados individuales de estas 27 pacientes. De las 27, solamente una no respondió. ¿Cuál fue? A ver, ¿cuál no respondió? ¿Sí alcanzan a ver o no? La número 17. La número 17 no respondió al tratamiento y evidentemente fue sometida a una resección histeroscópica, pero todas las que sí respondieron, las 26 que sí respondieron, fueron sometidas, porque se les restituyó su anatomía de la cavidad uterina, fueron sometidas a un ciclo de reproducción asistida. Y abajo están los resultados reproductivos, que se compararon con mujeres sin miomatosis. Y como ven ustedes, en la cuarta columna, la P fue no significativa en todos los casos, es decir, no hubo diferencia. Los resultados reproductivos son muy satisfactorios. Es decir, que los autores concluyen que podemos incluso evitar una cirugía en este tipo de casos que están buscando embarazo y pueden lograr el embarazo con esta técnica de reproducción asistida, pero prescindiendo de la cirugía. Es decir, que nos hablan de que la herramienta es buena. Y este es otro estudio que curiosamente también se hizo en Italia. Dijeron, no nos vamos a quedar atrás, nosotros también lo hemos empleado. Y este es un estudio nada más que este sí fue retrospectivo, el anterior fue prospectivo. Este es retrospectivo y se analizaron los datos que tenían de mujeres que fueron sometidas a tratamiento con acetato lipristal y prácticamente los mismos resultados. Como ven ustedes, el volumen uterino disminuye significativamente y los resultados reproductivos también son muy satisfactorios. Entonces es una alternativa que tenemos. Bueno, esta es la primera, reportado, por lo menos escrito, ha sido sometido a la revista de Ginecología y Obstetricia de México, a ver si lo aceptan, con la editorial, no quiero hablar, con los editores que tienen ahorita, quién sabe. Miren ustedes, estas ya son mujeres mexicanas, ¿ok? Este estudio se hizo, nuestro colega González Varela Luis, está en Guadalajara. Él analizó los casos que ha comentado, los trabajamos juntos. Y vean ustedes, aquí se incluyó una muestra de 50 mujeres sintomáticas, tenían todas miomatosis, y de estas 50 mujeres, solamente una no respondió también, un bajo porcentaje de no respuesta, pero nuevamente reducción del volumen en un 40% y las tasas de amenorrea muy altas, les quitas el sangrado, las mejoras, porque habitualmente llegan anémicas, ¿no? Entonces tenemos que tener un recurso para quitarles ese sangrado para poder mejorar sus condiciones hemodinámicas y en una submuestra de ese total poblacional que estaban buscando embarazo, esos son los resultados reproductivos. Como ustedes vieron en los resultados de los italianos, ahí tenían embarazos bioquímicos, embarazos en curso, aquí son recién nacidos vivos. Eso es lo interesante, de que funciona bien. Se ha demostrado también que no hay diferencia con los grupos étnicos y en mujeres mexicanas también tenemos buena respuesta. Otro estudio también mexicano, esta es la tesis de una R4 del Valentín Gómez Farías del ISSSTE, donde ellos comparan precisamente la reducción del sangrado uterino contra un recurso importante que tenemos como es el dispositivo hormonal para paliar con el sangrado uterino normal relacionado con miomatosis. El problema con el DIU es que se puede expulsar.
y si se expulsa el DIU no lo vuelvan a colocar porque se le va a volver a salir. Entonces ellos lo compararon y ellos también encontraron resultados muy interesantes. Es una muestra pequeña, 20 en cada brazo de tratamiento, 20 fueron sometidos al tratamiento durante 6 meses de seguimiento. O sea, se les dio tratamiento de acetato lipistal durante 6 meses, 3 ciclos, y se comparó con mujeres que se les colocó el dispositivo intrauterino. La parte de abajo señalada en el óvalo rojo, como ven ustedes ahí, el sangrado al 6º mes de seguimiento fue nulo en las mujeres con acetato lipistal, comparado con el 54 de las mujeres que recibían, que traían puesto el dispositivo. Es decir, funciona mejor el acetato lipistal en ese sentido, igual que la probabilidad de amenorrea mucho mayor en el caso del acetato lipistal. Entonces, son alternativas con las que podemos contar para tratar de lidiar con estos problemas que hemos podido comentar a lo largo de la charla. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? La miomectomía, como ustedes vieron, se justifica cuando los miomas causan síntomas o interfieren con la fertilidad y cuando la paciente desea preservar su útero. Si los miomas miden más de 4 centímetros, son intramurales o mucosos, deben extirparse quirúrgicamente. La miomectomía submucosa, con fines reproductivos, es decir, por histeroscopía, aumenta el riesgo de acretismo placentario, como vimos, hay que tomarlo en consideración, y la reiteración quirúrgica incluso puede cuadruplicar este riesgo. Se justifica el empleo de tratamiento médico en miomectomías histeroscópicas con esta clasificación de las MAR con una calificación igual o mayor a 5, y el uso de acetato lipistal podría ser una muy buena alternativa para el manejo de nuestros pacientes actualmente. De esta manera, termino la charla y estaremos abiertos para 5 minutos de preguntas, si puedo responder. Adelante, mi querido amigo. De viva voz, de viva voz. Ante plática. Gracias. Sé que es un experto en eso. Yo todavía, en toda mi vida, he tenido bastante experiencia obstétrica y he visto que los miomas, cuando nosotros vemos una paciente que tiene un mioma de 3 centímetros, durante el embarazo crece casi al 50%. Entonces, mi pregunta es, después de que tienen su tratamiento, 1, 2 o 3 ciclos de lipistal y que deciden embarazarse, cuando se embaracen, ¿qué tanto crecen los miomas que disminuyó el 40% su crecimiento? Curiosamente no crecen, curiosamente no crecen. Si lo que tú señalas tienes toda la razón. Hay un efecto paradójico, porque sabemos que evidentemente el embarazo hay una gran producción de hormonas, y sobre todo progesterona, que es la hormona del embarazo. Y los miomas que están presentes durante el embarazo crecen sobre todo en la primera mitad, o sea, en los primeros 4 o 5 meses. A partir del 5º mes dejan de crecer, curiosamente. Entonces, esto todavía no tenemos una explicación exacta. O sea, lo que van a crecer lo crecen en la primera mitad y ya después ya no van a crecer. Cuando una mujer es sometida a tratamiento con acetato lipistal y se embaraza, sus miomas no crecen durante el embarazo. Parece que hay una alteración genómica, bueno, de la célula leiomematosa. Esto no sucede en el miometrio normal, solamente sucede en el mioma y es lo que se ha visto. Perdón, eso lo reportaron en el trabajo en el que había 13 embarazos que llegaron a término. Okay. Sí, doctor. Doctor, buenos días. Excelente plática. Muchas gracias. En la UNAM nosotros hemos tenido gente de 20 a 23 años con miomatosis uterina. La gente no ha estado con obesidad, pero nos indican que no quieren, o sea que el problema principal es el sangrado, el dolor, y que no quieren tener hijos. Entonces, el tratamiento ahí sería quirúrgico y en el caso del paciente no obeso, ¿qué les pasó? ¿Por qué tan jovencitas y por qué con este problema? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, ese es un problema que estamos viendo. En mi época, las mujeres que tratábamos de miomatosis tenían más de 40 años. Ahorita las estamos viendo bien jóvenes. Todavía no sabemos. Hay lo que se denomina, son sustancias con efecto endocrino que están presentes en el medio ambiente, es contaminación endocrina realmente, que trata de explicarnos el por qué se está presentando, uno, la menarca muy temprano,
cada vez más chiquitas están empezando a arreglar, y por otro lado están desarrollando este tipo de problemas que antes veíamos en edades más avanzadas. Esto es cierto. La obesidad es un factor contribuyente, pero no es un factor indispensable. ¿Okay? Ahora, en estos casos, yo no me atrevería a proponer una histerectomía, que sería el tratamiento curativo en una mujer tan joven, a pesar de que no quiere hijos, porque después cambian de parecer. Bueno, ya hay alternativas de úteros subrogados, pero en fin, sí hay que seleccionar, individualizar los casos, y siempre hay que tratar mujeres sintomáticas. Ya les di alternativas no quirúrgicas también que pudiesen emplearse con bastante buena respuesta en estos casos, ¿no? De mujeres muy jóvenes. De grados de repetición, igual ustedes vieron ahí, si se embarazan pueden tener problemas, sobre todo adherencias, ¿no? Hacen adherencias. Doctor. Sí, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tamaño adecuado para colocar el IU de levonorgestrel? O sea, en los miomas, el tamaño del mioma para el control. El tamaño del mioma, sí, bueno. O los tamaños, ¿no? Sí, independientemente del tamaño del mioma, nosotros debemos de medir la cavidad uterina. Sí. La cavidad uterina debe de medir mínimo 6 centímetros y no más de 10 centímetros. Si mide menos de 6 y más de 10 centímetros la longitud de la cavidad uterina, aumentamos el riesgo de que se expulse, independientemente del tamaño de los miomas. Ahora, si los miomas son submucosos, triplicamos el riesgo de que se expulse. Por ejemplo, en una mujer con un útero normal, la posibilidad de expulsión es del 2%. En una mujer con miomas se va al 30%. Y el consejo es, si ya te lo expulsó, ya no se lo vuelvas a poner porque se lo va a volver a expulsar. No tiene caso, hay que darles otro tipo de alternativas. Perfecto, doctor, gracias. No, hombre, al contrario. Buenos días, doctor, perdón. Tú me dices, ¿eh? Ya. Hola, soy la doctora Ana Laura Jiménez. Buenos días. Buenos Doctor, días. Una pregunta. ¿Usted tiene experiencia en miomectomía y embarazo? Y de ser así, ¿cuáles son sus resultados? ¿En qué, perdón? Miomectomía en el embarazo. ¿Miomectomía en el embarazo? Mira, yo hace ya bastante tiempo, desde que está esta situación, casi lo primero que, de hecho, la imagen que les puse es de una paciente que vi antier. Y yo lo que estoy usando ya es alternativas médicas. Ya prácticamente he dejado de hacer miomectomías. Si tengo que hacer una miomectomía submucosa, la mando con los que saben hacer histeroscopías, ¿no? Con un experto en histeroscopías, la regresan y se embarazan. Y no tienen ningún problema. Una vez embarazada ya la paciente, le comento esto porque, bueno, yo estoy en el servicio de perinatología en el Hospital Centro Médico La Raza, en el Hospital Gineco 3. Nosotros somos un hospital de referencia y nos llegan pacientes con tumores, bueno, con miomas alrededor de 15, 20, hasta 30 centímetros hemos tenido esta condición, en donde a veces llegan con abdomen agudo o dolor abdominal, y son embarazos relativamente tempranos, más o menos entre las 14 y las 17, 18 semanas, de tal modo que el tamaño pues excede, ¿no? Es una presión tanto desde el punto de vista de la forma de respirar, ya tienen problemas incluso de disnea. Y hemos tenido casos bastante exitosos en relación a la miomectomía y durante el embarazo. Las indicaciones básicamente es el dolor o datos de obstrucción. Pero de estas cirugías que hemos tenido, a mí me tocó, no sé si la fortuna, hace alrededor de unos 13 años, una paciente que llegó con dolor abdominal, fiebre, tenía un mioma degenerado de 25 centímetros aproximadamente y le hicimos miomectomía, tenía 17 semanas de gestación. El reporte histopatológico fue verdaderamente sorpresivo porque además no pedimos transoperatorio en ese momento, pero posteriormente tuvimos el resultado de un sarcoma uterino asociado al embarazo. Entonces, la verdad es que es muy raro, es muy raro, pero en nuestro hospital sí es bastante frecuente que lleguen mujeres con tumores de esas dimensiones. Obviamente no todas candidatas a este procedimiento, y lo que sucede es que, bueno, pues el resultado a veces son frecuentemente los partos pretérminos por el tamaño, la dimensión del tumor. Entonces, la pregunta era si usted tenía experiencia en quitando miomas en el embarazo. Durante el embarazo. No. Sí. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Doctor, ¿alcanzo una última?
Ya tenemos el tiempo sobrepasado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Una disculpa, Cristi. Puedes preguntarle al doctor ahorita. Bueno, ahora presentaré al doctor Eduardo Luna Ramírez, médico cirujano egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo cirugía laparoscópica avanzada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene posgrado de alta especialidad en cirugía de mínima invasión en ginecología, egresado del Hospital Español, avalado por La Salle. Tiene certificado de calificación agregada en endometriosis por Sociedad Argentina de Endometriosis, avalada por la FASGO. Tiene máster en cirugía laparoscópica, anatomía quirúrgica y técnicas avanzadas de la pelvis femenina por la International School of Surgical Anatomy de Verona, Italia. Es máster iberoamericano tiene máster iberoamericano en anticoncepción y salud sexual y reproductiva por la Universidad de Alcalá de Madrid, España. Tiene diplomado en enfoque clínico del dolor pélvico crónico femenino por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Y es un experto, bueno, aparte tiene más currículum, pero estoy resumiendo. Y es experto en ecografía, en reproducción, endometriosis, dolor pélvico y suelo pélvico de la Universidad de Navarra, España. El tema será una visión actual en el tratamiento médico de la endometriosis. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que es muy importante que nosotros conozcamos, que podamos diagnosticar y que podamos dar un tratamiento adecuado. Vamos a recordar que la endometriosis es una enfermedad crónica que no tiene cura y que está caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio que se puede implantar en el ovario, en el intestino, vejiga, lugares a distancia como el corazón, cerebro, pulmón. Incluso hay reportes en articulaciones. Entonces, esta parte importante que debemos de recordar es la tasa de recurrencia. La enfermedad tiene una alta tasa de recurrencia incluso cuando se hace cirugía de excisión radical. Y como les contaba, pues es una enfermedad subdiagnosticada. Nosotros somos responsables de sospechar la enfermedad. La incidencia de pacientes es 1 de cada 10, por lo tanto hay millones de pacientes que deben de ser diagnosticadas en la consulta. Y algo que es muy importante y que debemos de recordar es que la endometriosis genera un impacto importante en la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Muchas veces estas pacientes tienen una afección a tal grado que pues no van a la escuela, no van a trabajar, ¿no? Y muchas veces esta enfermedad también es minimizada, incluso por otras pacientes, ¿no? Todo el mundo les dice, pues, este dolor es normal, el médico les dice, embarázate y se te va a quitar. Entonces, debemos de ser empáticos con la paciente que tiene esta enfermedad y creer en sus síntomas y, por supuesto, hacer un diagnóstico correcto para poder darle el tratamiento adecuado. Y esta calidad de vida, como yo se los contaba, está afectada porque nosotros tenemos un retraso en el diagnóstico hasta 10 años, ¿no? Pueden pasar entre 5 y 7 médicos, ginecólogos que la ven y no diagnostican la endometriosis. Entonces es muy importante que podamos sospechar esta enfermedad para no caer en esta estadística que estamos platicando. Y bueno, las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables, sin embargo, nosotros debemos de recordar que una de las más importantes es el dolor pélvico. La paciente tiene dismenorrea, dispareunia en un 80% de las pacientes. Sin embargo, también debemos de recordar que hasta el 20% de las pacientes son asintomáticas y estas pacientes son las que llegan con biología de la reproducción porque no pueden embarazarse. Y esto pues normalmente sucede 35, 38 años, 40 años, porque esta parte de querer el embarazo pues obviamente se ha atrasado en la actualidad. Por eso es muy importante valorar a la paciente clínicamente, hacer una exploración física y también les hablaré un poco del mapeo de ultrasonido que podemos hacer algunas cosas todos en nuestro consultorio. Otras de las cosas, como se los contaba, la infertilidad, la tumoración anexial en un 20% y esto también quiero recalcar que es muy importante que nosotros somos responsables de mandar a la paciente o referir a la paciente a un centro que pueda diagnosticar y tratar esta enfermedad, puesto que todos podemos diagnosticar una endometriosis
endometrioma ovárico por ultrasonido. Eso es muy sencillo. Sin embargo, debemos de recordar que el endometrioma ovárico es un marcador de severidad de la enfermedad. Hasta un 40% de las pacientes que tienen un solo endometrioma tienen probabilidad de tener endometriosis profunda. Y si tenemos endometriomas bilaterales, este porcentaje sube al 60%. Por eso es muy importante que no minimicemos los endometriomas, porque muchas veces se habla de que, bueno, vamos a operar un endometrioma que está muy facilito, pequeñito, etcétera, pero la probabilidad de que tengamos endometriosis en el intestino o en algunos otros lugares como en los parametrios, pues es alto. Entonces debemos de recordar que el endometrioma es un marcador de severidad. Y ya cuando tenemos pues afecciones a otros órganos, puede haber hematuria, rectorragia, etcétera. Y como se los contaba, debemos de hacer una sospecha de esta enfermedad. Los síntomas de sospecha siempre serán dispareunia, disquesia, hematuria, hematoquesia, y debemos de hacer una valoración de los demás generadores de dolor, puesto que no solo la endometriosis duele. Y algo que también debemos de recordar es que solo el 9% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen un solo generador de dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 9% de las pacientes tienen solo endometriosis. El otro 91% puede tener un síndrome miofascial pélvico, una hernia de disco, hernia abdominal, cistitis intersticial, síndrome de intestino irritable. Entonces, si nosotros no valoramos a la paciente de forma integral y solamente pensamos en endometriosis, incluso si la tratamos quirúrgicamente de forma correcta, la paciente no va a mejorar su dolor, porque la paciente no viene para que quites la endometriosis, porque recordemos que es una enfermedad que no se cura, viene para mejorar su calidad de vida. Entonces debemos de hacer un buen diagnóstico por imagen, ya sea por mapeo de ultrasonido o por resonancia magnética, que debe de ser hecha por expertos para poder tener una buena sensibilidad y especificidad. Y algo que también debemos de recordar que muchas veces se nos olvida es el deseo reproductivo de la paciente, porque nosotros debemos de hacer una valoración conjunta, debemos de tener equipos multidisciplinarios que tenga pues un urólogo, un cirujano colorectal, un biólogo de la reproducción, pero también otros especialistas que nos van a ayudar a tratar los demás síntomas. Entonces es muy importante valorar la hormona antimileriana de la paciente, ¿no? Cómo está, cuál es el deseo reproductivo en breve o a futuro, que hablaremos más adelante en algunos casos. Otra de las cosas importantes que debemos de recordar es que la extensión de la enfermedad no tiene una relación directa con las lesiones. Puede haber pacientes que tienen endometriosis severa, una endometriosis grado 4 y no tener dolor, que les contaba es un 20% de las pacientes. O tener una paciente con un nódulo en el ligamento uterosacro y tener un dolor exquisito. Entonces, esta correlación debe de ser valorada porque muchas veces la paciente que tiene mucho dolor, pensamos que tiene una endometriosis profunda, o pacientes que no tienen mucho dolor, pensamos que solo el endometrioma y en realidad tienen afección a otros órganos. Y bueno, existen diferentes clasificaciones para poder hacer una evaluación de la paciente con endometriosis. Esta es la clasificación de la CRM, la cual es una de las más antiguas. Ya no la estamos utilizando porque hay una variabilidad interoperador muy importante. El grado leve y el grado severo es muy fácil de identificar, pero los grados intermedios hay una variabilidad importante. Entonces, utilizamos ya en la actualidad la clasificación de ENSIAN, en la cual podemos descargar en ese código QR. Si no la vamos a googlear, #ENSIAN, que es la nueva clasificación, y la cual nos va a dar un puntaje y nos dice exactamente en dónde tenemos endometriosis y cuál es el grado de severidad. Porque también hablar de una endometriosis severa no nos dice si tenemos endometriosis en intestino, si tenemos endometriosis en diafragma, y esta sí, nos dice en qué tamaño y en qué lugar tenemos endometriosis. También para las pacientes que tienen infertilidad debemos de utilizar el Endometriosis Fertility Index para darle una probabilidad de embarazo espontáneo o la necesidad de terapias de reproducción asistida, porque esto también muchas veces se piensa que bueno, una cirugía correcta puede mejorar la probabilidad de embarazo, sí, pero no en todas las pacientes, ¿no? Por si están afectadas las trompas, si no hay una permeabilidad y si en realidad son útiles estas trompas, ¿no? Y esta es la nueva clasificación que se utiliza para ultrasonido, se publicó en 2021, es la clasificación de AGL. Existe una aplicación para el teléfono en la cual podemos ir poniendo todos los puntajes para que podamos dar un reporte, ¿no? Y bueno, como les decía, el diagnóstico por imagen es algo de lo más importante que debemos de hacer. La ecografía transvaginal es una de las herramientas más importantes que podemos utilizar todos los clínicos para el diagnóstico de la endometriosis. Sin embargo,
es operador dependiente y tiene una curva larga de aprendizaje, puesto que tenemos que hacer muchos mapeos para poder tener una buena sensibilidad y especificidad. Y también la resonancia magnética es otra de las herramientas que tenemos para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, también es operador dependiente o lector dependiente, porque las imágenes, bueno, se pueden tomar las secuencias, etcétera, pero el radiólogo tiene que tener experiencia para poder diagnosticar endometriosis. Entonces, nosotros para poder hacer un mapeo vamos a dividir a la pelvis en 3 compartimientos: compartimento anterior, compartimento medio y compartimento posterior, y esto lo vamos a hacer tanto por resonancia magnética o por ultrasonido. Y debemos de evaluar cada uno de los compartimientos de acuerdo al consenso IDEA, por parte de ultrasonido, y por la parte de resonancia magnética existen diferentes protocolos. Y esta es una imagen específica de ultrasonido en un nódulo de endometriosis en el recto, ¿no? Podemos ver aquí esta clásica imagen de cabeza de hongo, ¿no? Esto es gel vaginal, gel rectal, gel vaginal, la vejiga. Esta es una secuencia T2, y lo importante es que debemos de valorar qué tanto de la circunferencia del intestino está afectando, puesto que si tenemos una afección a más del 50% de la luz, es una indicación absoluta de cirugía, no importando la edad de la paciente. Sin embargo, si tenemos un nódulo en el intestino que es menor al 50% de la luz, podemos dar tratamiento médico hasta que la paciente tenga deseo de embarazo. Si mejoran los síntomas, normalmente estos nódulos crecen lento con el tratamiento médico, porque el objetivo de la cirugía será hacer solo una cirugía. Tengo muchas pacientes que desafortunadamente tienen 3, 4, 9 cirugías, incluso hechas por expertos, y la paciente recurre con síntomas o recurre con enfermedad. Entonces es muy importante que intentemos hacer solo una cirugía y no tratemos imágenes, sino tratemos pacientes. Como les decía, la clasificación de Enzian es la que utilizamos. En esta área vamos a ver el peritoneo, que por resonancia y por ultrasonido no lo podemos ver, pero los ovarios nos va a dar una clasificación de 1 a 3, dependiendo la sumatoria de todos los endometriomas. También debemos de olvidar este término de quiste complejo de ovario. Si su radiólogo les está dando un diagnóstico de quiste complejo de ovario, cambien de radiólogo. El radiólogo debe de dar una clasificación ORATS o una clasificación IOTA para poder dar un diagnóstico, porque un quiste complejo de ovario significa no sé qué es, métela a ver qué sale, ¿no? Y esto en realidad es algo que debemos de evitar, porque las pacientes que entran por un quiste complejo de ovario normalmente las mandamos a oncología, porque el riesgo de cáncer es alto, porque nos han enseñado que es un quiste complejo, y lo que se hace es un tratamiento radical de que quitamos el ovario, dejamos enfermedad del intestino y se hace un tratamiento incompleto. Por eso es muy importante que valoremos la sumatoria de los endometriomas. Las tubas, es muy importante que también esto preoperatorio lo podamos platicar con la paciente, cuál es la probabilidad de que tenga adherencias y la probabilidad de que estas trompas no funcionen, incluso después de cirugía, y sabemos que tenemos adherencias hacia la pared lateral de la pelvis, hacia el útero y hacia el intestino, dependiendo de la clasificación que nos dé. Tabique rectovaginal, ligamentos uterosacros, intestino y localizaciones a distancia, adenomiosis, vejiga, intestino, uréter, pulmón, diafragma, nervios. Entonces, vamos a dividir a nuestras pacientes una vez que ya tengamos el diagnóstico prequirúrgico o pretratamiento en 4 grupos: la paciente que tiene dolor y deseo de fertilidad a futuro, la paciente que solo tiene dolor, que tiene una fertilidad cumplida, la paciente que ya tuvo hijos, y las pacientes que tienen infertilidad de dolor o solamente infertilidad. Y esta guía, que es la guía de la R, que se publicó en 2022, nos habla de las opciones de tratamiento, ¿no? Y la primera, pues nos lo pone en la misma línea, tanto los analgésicos, el tratamiento hormonal y la cirugía, y ofertarlo como una opción y tomar decisiones individuales debido a los efectos secundarios de los medicamentos, a qué tanto está respondiendo la paciente y a los deseos y perspectivas que tenga la paciente para su vida reproductiva. Y bueno, como primera línea nos pone a los anticonceptivos combinados y a las progestinas. La goserelina ya se deja como una segunda línea de tratamiento y los inhibidores de la aromatasa como una tercera línea de tratamiento.
Y bueno, como se los contaba, el enfoque de tratamiento se va a basar en el dolor relacionado con endometriosis y el objetivo es controlar el dolor con terapia médica durante el mayor tiempo posible y generar adherencia al tratamiento, limitar las intervenciones repetidas. Y como tal, pues podemos tener mujeres sin contraindicaciones médicas para el uso de estrógeno, más un analgésico, o las mujeres que no pueden o no desean utilizar terapia con estrógeno, pues una progestina sola y una INE. Y bueno, este tratamiento a largo plazo es seguro. El tratamiento médico es el pilar de tratamiento que debemos de utilizar en la paciente para poder llevarla al momento adecuado en el que es necesaria la cirugía, puesto que debemos de recordar que la enfermedad vuelve. Y como se los contaba, no debemos de iniciar tratamiento médico antes de haber hecho una evaluación correcta de todos los generadores de dolor, puesto que si nosotros tenemos una paciente que tiene endometriosis, ya diagnosticamos que tiene un endometrioma ovárico de 5 centímetros y que tiene adenomiosis, pero si no valoramos que tiene un síndrome miofacial pélvico y yo le doy la progestina que ustedes quieran, la paciente va a continuar con dolor. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos tiene falla el tratamiento médico. ¿Y qué sucede? Entonces es una indicación quirúrgica. La operamos bien y la paciente continúa con dolor. Entonces, por eso es muy importante que tenemos que hacer un diagnóstico de todos los demás generadores de dolor y por eso debe de ser referida a centros de endometriosis, pero que tengan médicos que evalúen dolor pélvico crónico, que eso es algo muy importante. Y les voy a poner algunos casitos clínicos. El primer caso es una mujer de 38 años, hipertensa, con índice de masa corporal de 32, fumadora, sin deseo de embarazo, 3 cesáreas previas, tiene dolor pélvico crónico, tiene una laparoscopía y 2 laparotomías por cistectomía ovárica por un endometrioma y la resonancia magnética con un endometrioma ovárico de 5 centímetros. Esta paciente, solo dolor, fertilidad cumplida. Y pues en este caso nosotros debemos de intentar no operar nuevamente a esta paciente para poder hacer un tratamiento radical de primera intención a los 47 años, idealmente, histerectomía con salpingoforectomía bilateral. ¿Y cómo logramos hacer esto? Pues con tratamiento médico. Y una de las progestinas que está aprobada para el tratamiento de la endometriosis, pues es Dinogest. Dinogest ingresó al mercado como un fármaco para el tratamiento de endometriosis, tiene una actividad antiestrogénica importante y una actividad antiandrogénica. Sin embargo, debemos de recordar que es mejor dar este tratamiento en pacientes un poquito más grandes, no iniciarlo de primera línea en pacientes de 19 o 16 años. No depende de la severidad el que yo dé una progestina sola o una progestina combinada, porque las progestinas y los anticonceptivos tienen indicaciones de acuerdo a las guías de la OMS, de acuerdo no solamente por endometriosis. Entonces, los efectos secundarios que nosotros vamos a tener debemos de evaluarlos antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento y posterior a hacerlo. Los beneficios de Dinogest sobre endometriosis están muy bien referenciados, ¿no? Inhibe la secreción de IL-8, la expresión de la aromatasa, va a disminuir la inflamación y pues inhibe la producción de esteroides en los ovarios. Sin embargo, debemos recordar que como progestina sola no está indicada como un anticonceptivo, que eso es algo importante, a pesar de que no existe una ovulación, no está aprobada como tal. Y para poder entender cómo funciona el medicamento, debemos de saber cuáles son los receptores que existen en el endometrio. Existen 2 tipos de receptores en el endometrio, el receptor A y el tipo B, y el tipo B es el principal mediador genómico, es el que hace los efectos benéficos de la progesterona, y el receptor tipo A es el que inhibe la producción del receptor tipo B. En una mujer que no tiene endometriosis, estos receptores van a variar de acuerdo al ciclo, dependiendo en qué etapa esté, van a estar presentes en una parte u otra, pero en la paciente que tiene endometriosis, estos receptores van a estar alterados. En la cavidad endometrial, los niveles de PRB, que es el receptor que nos ayuda a que se una la progesterona, sea la progestina que sea hacia el endometrio, pues va a estar baja, incluso indetectable. Y PRA es la isoforma predominante. Y en el endometrio ectópico o en las lesiones endometriósicas, pues esto es aún más marcado. Por eso debemos de valorar cuál es la progestina que debemos de dar en la paciente, puesto que debemos de intentar evitar este síndrome de resistencia a la progesterona. Si nosotros damos una progestina que se une al receptor, la paciente no va a tener mejoría.
Y bueno, Dinogest no actúa sobre el receptor y por eso escapa a este efecto del PRA y el PRB. Y esto se ha estudiado tanto en moléculas in vitro como en moléculas in vivo y inhibe la expresión de aromatasa y en su consecuencia la producción local de estrógenos en las células endometriósicas. Asimismo, también inhibe la producción de receptores de estrógeno, que es algo que les voy a hablar un poquito más adelante. Pero esto es muy importante, Dinogest inhibe la producción de receptores de estrógeno en el endometrio y en las lesiones endometriósicas. Como les comentaba, no existen ensayos clínicos que hayan probado su eficacia anticonceptiva como el fármaco en monoterapia. Y esto también debemos de recordarlo, muy importante, ya no usemos goserelina, por favor, de primera línea. Existen múltiples estudios que hablan de no inferioridad goserelina versus progestinas con muchos menos efectos secundarios. Y se ha evaluado este tratamiento en pacientes con dolor pélvico crónico y dismenorrea, y muy importante recalcar que el dolor pélvico crónico fue por endometriosis y existe una mejoría a 6 meses de tratamiento. Existen diferentes valoraciones como esta de calidad de vida, que nos habla que hay una disminución significativa, ¿no?, del dolor y por ende una mejoría en la calidad de vida de la paciente en el tratamiento médico que debemos de dar, buscar que se apegue, porque las progestinas solas, pues el efecto que tienen secundario pues es el spotting, ¿no?, y es uno de los efectos que hace que la paciente no tenga adherencia al tratamiento. Entonces debemos de buscar la paciente pues continúe con el tratamiento, si presenta efectos secundarios, cambiar a otra progestina, ¿no? Y el seguimiento siempre debe ser a 3 meses. Ya le dimos el tratamiento, tiene su endometrioma ovárico o tiene un nódulo de intestino y debemos de revalorar para que busquemos que esta enfermedad no crezca, porque si crece a pesar del tratamiento, entonces a pesar de estar asintomática, también es una falla al tratamiento médico. Y les voy a poner el segundo caso clínico. Esta es una paciente de 25 años que está en la residencia, está estudiando ginecología y obstetricia, ya tiene 2 cirugías previas por endometriomas, no tiene deseo de embarazo, ella dice que después de terminar la subespecialidad, y tiene 3 cirugías previas, y esta es la resonancia magnética que vemos unos nuevos endometriomas. Aquí siempre les pregunto, y no se vale que el doctor nos conteste porque ya se la sabe. Tiene 25 años, endometrioma de 8 centímetros. ¿La operamos o no la operamos? ¿Y por qué? Tiene dolor. No tiene deseo de embarazo, solo ella se automedica, solo toma AINES, toma ketorolaco sublingual. Tiene dolor, tiene 8 centímetros. Tiene 2 cirugías previas por endometriosis. 9 centímetros. 9.9 centímetros. Exactamente. Si no tiene deseo de embarazo, no la opero, porque recordemos que la probabilidad de un embarazo espontáneo o una probabilidad de mejorar la vida reproductiva de la paciente va a mejorar solo 1 año después de la primera cirugía, no de la 2, no de la 3, no de la 4. Y cada vez que nosotros hacemos una cirugía en un ovario nos podemos llevar hasta la mitad de la reserva folicular. Entonces, si no hay una indicación quirúrgica que es tener deseo de embarazo en breve, o sea, que tiene infertilidad y va a buscar el embarazo, número 2, que esté poniendo en riesgo su vida, que tenga un nódulo del más del 50% de la luz, que tenga un endometrioma de 10 centímetros, por eso dije 9.9, 10 centímetros, porque ya se convierte en un NORADS3 y existe una probabilidad de un cáncer, ¿no? O que tengamos un crecimiento a pesar de estar con tratamiento médico, entonces es cuando operamos a la paciente. Un endometrioma de 9 centímetros no se va a torcer, tiene una probabilidad del 3% de torsión porque están adheridos, la mayoría de ellos, a la parte posterior de la pelvis, ¿no? No va a tener una ruptura del endometrioma, también la probabilidad es de un 3%. Entonces, en este caso, lo ideal sería iniciar con tratamiento médico. Y como se los contaba, esta es una paciente con dolor y tiene deseo de embarazo futuro, no en breve. Y en estas pacientes debemos de iniciar tratamiento combinado con
estrógeno, puesto como que les contaba que el estrógeno es la molécula que estabiliza el endometrio y pues disminuye estas molestias del spotting. También disminuimos la probabilidad de que tenga una disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? Tienen efectos benéficos y como les comentaba, si nosotros aunamos esta progestina, este estrógeno, una progestina que disminuya la producción de receptores de estrógeno, pues vamos a poder dar un tratamiento a largo plazo, porque esa es otra de las preguntas que siempre me hacen. ¿Por qué le vas a dar un tratamiento anticonceptivo combinado oral que tiene estrógeno a una enfermedad de estrógeno dependiente? Pero lo que les hablaba de los receptores. Y bueno, existe mucha literatura que nos habla del tratamiento médico, tiene una adecuada evolución en la paciente, una buena aceptación y a largo plazo es seguro. Como se los contaba, los anticonceptivos combinados orales inhiben la producción de estrógeno por el ovario, disminuyendo la inflamación asociada. Y lo que les hablaba de los receptores de estrógeno, muy importante. Este efecto se ha demostrado claramente no solo en el endometrio ectópico, sino también en las lesiones endometriósicas en pacientes in vivo. Y se ha hecho comparación entre Dinogest versus Dinogest con etinilestradiol en pacientes con dolor pélvico crónico, con comparativas pues muy similares, las dos con estadísticamente significativa la diferencia, y también para dismenorrea por endometriosis. Y algo que también debemos de recordar cuando nosotros damos tratamiento médico en las pacientes, idealmente debemos de hacer un régimen extendido, un 84/7, buscar que la paciente menstrue las menos veces posible en el año, ¿no? Para disminuir estas molestias. Y esto está muy bien documentado, hay una diferencia significativa entre el régimen normal de 21/7 versus el régimen continuo a 6 meses de uso. Y bueno, como les hablaba también del tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico no está peleado con el tratamiento médico, y algo que debemos de entender que muchas veces no les planteamos adecuadamente o las pacientes no entienden adecuadamente, es que no existen dos tratamientos de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, porque muchas veces piensan que pues voy a tomar hormonas y de este lado me opero y ya no voy a tomar hormonas. El tratamiento es tratamiento médico o tratamiento quirúrgico más tratamiento médico. El tratamiento médico postoperatorio nos va a ayudar a disminuir el riesgo de recurrencia de la paciente, mejorar los síntomas, y por eso hay que entender esta parte, que no están peleadas. Cuando yo era residente, ya hace algunos ayeres, ponían al mejor exponente de tratamiento médico versus el mejor tratamiento, el exponente de tratamiento quirúrgico, va a ser como debate a ver cuál era mejor. En realidad son tratamientos combinados, pues subrogan en esta parte, se unen y debemos de hacer un tratamiento correcto. Algo que sí no debemos de hacer, y es algo muy importante, es que la laparoscopía diagnóstica desde el 2022 está proscrita, ¿vale? Laparoscopías diagnósticas ya no se hacen para hacer el diagnóstico de endometriosis, porque lo único que hacemos es condenar a la paciente a otro procedimiento quirúrgico. La laparoscopía diagnóstica, entramos, le tomamos una biopsia, si el patólogo dice es endometriosis, sí, pero ¿qué crees? Que tenía endometriosis en intestino, en vejiga, en diafragma, y son cosas que no puedo tratar porque entré yo solo. Y algo que también debemos de recordar, que los endometriomas, por favor, no los operen solo por operar el endometrioma. No se debe de realizar un drenaje del endometrioma o una cistectomía solo del endometrioma y dejar enfermedad. Debemos de hacer equipos multidisciplinarios y tener entrenamiento formal en endometriosis para poder realizar un tratamiento de excisión si es que es necesario. Y recordar que esta cirugía es una cirugía compleja, que no está exenta de efectos colaterales severos y que requieren un alto grado de especialización y entrenamiento para ser llevadas a cabo de forma segura. Las complicaciones siempre van a estar latentes y el objetivo de tener equipos multidisciplinarios y con experiencia es que disminuyamos este riesgo de que suceda la complicación, pero si sucede, se pueda reparar en ese mismo momento para darle una menor morbilidad a la paciente. Y bueno, como conclusiones, por favor, sospechen endometriosis, hay que hacer un diagnóstico temprano y una referencia oportuna. Recordar que no podemos ser todólogos, ¿vale? En la actualidad, la probabilidad de que nosotros podamos atender todas las patologías que incluyen la ginecobstetricia es muy complejo. Entonces debemos de hacer equipos multidisciplinarios para que podamos tener el mejor de los tratamientos para nuestras pacientes. El uso de los anticonceptivos combinados orales o progestinas deberá de ser individualizada en cada mujer de acuerdo a las necesidades y preferencias de la mujer. Recordemos tratamiento médico y quirúrgico en conjunto y recordar que es un plan de manejo de por vida. La paciente nunca se va a curar de endometriosis a pesar de hacer una cirugía radical de histerectomía con salpingoforectomía bilateral, resección diafragmática, resección intestinal, resección ureteral. No vamos a curar la enfermedad,
va a estar libre de dolor tal vez algún tiempo, pero va a tener recurrencia. Y incluso las pacientes que están tratadas adecuadamente pueden tener una recurrencia de un síndrome miofacial pélvico en el cual, como les decía, las progestinas o los anticonceptivos pues no tienen un efecto. Entonces debemos de hacer un tratamiento adecuado para mejorar el bienestar de nuestras pacientes. Muchísimas gracias, tenemos 10 minutitos para preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, excelente conferencia. Entonces, las pacientes a las que les hace una cirugía radical de la endometriosis, si ya quitaron todo el tejido, ¿por qué persiste la endometriosis? Lo que pasa es que no sabemos por qué sucede la endometriosis, ¿no? Si nosotros nos centramos en esta parte de esta teoría de los remanentes müllerianos, ¿no?, en las cuales cuando la paciente se formó se quedaron remanentes de tejido en algún lado, pues tal vez no exista una recurrencia. Pero no sabemos si esto solamente sucede así. La metaplasia celómica es otra de las teorías, ¿no? Y nosotros no podemos cambiar estos factores genéticos, epigenéticos, sociales, en los que la paciente desarrolló la enfermedad. Y existe también literatura que nos habla que un nódulo en intestino, por ejemplo, de 2 centímetros, antes se hacían resecciones muy grandes, ahora hacemos resecciones pues mucho más pequeñas, dejando un margen pues de 1 centímetro para arriba, para abajo. Pero en estas resecciones muy grandes se estudió que del nódulo macroscópico que nosotros podemos ver, 3 centímetros por arriba hay implantes microscópicos y 3 centímetros por abajo también. El nódulo más grande que he tenido es de 13 centímetros, entonces hacer una resección intestinal de 20 centímetros por intentar dejar pues márgenes libres de enfermedad, la paciente va a tener una calidad de vida terrible porque va a tener un síndrome intestino corto, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos eliminar todas las lesiones de la cavidad pélvica, podemos eliminar las lesiones visibles, todas las lesiones que yo pueda ver las voy a quitar. Y por eso también es muy importante no dar tratamiento médico como si fuera una neoadyuvancia, porque eso también muchas veces lo hacen. Les damos tratamiento médico con goserelina o con Dinoyest antes de operar a la paciente para intentar hacer más fácil la cirugía. Lo único que hacemos es que apagamos algunas lesiones y si esas lesiones no las veo, pues no las quito. Entonces, ¿qué va a suceder? La paciente tiene un riesgo de recurrencia aún mayor. Hay una revisión sistemática, es de Cochrane muy importante de eso, que hay que intentar no dar tratamiento médico prequirúrgico, o sea, como si fuera para mejorar la cirugía o hacerla más fácil, ¿no? Otra pregunta, las pacientes que cada vez vivimos más todos, las mujeres cada que vemos que están en la menopausia, cada vez viven más y algunas requieren tratamiento de reemplazo hormonal, ¿sí? Porque que antes estaba en discusión, sigue estando controvertido eso después del WHI, pero una paciente que se le hizo un tratamiento con endometriosis y que se mantiene asintomática, ¿se le puede dar terapia hormonal de reemplazo cuando llega la menopausia? Se le puede dar terapia de reemplazo hormonal, pero tiene que tener una progestina que antagonice el efecto. O sea, hay que dejar Dinoyest o lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay que dejar una progestina que antagonice el efecto del estrógeno y tiene que seguir haciendo sus revisiones de resonancia magnética o mapeo cada año. Porque muchas veces la paciente no sabe que tuvo endometriosis, ¿no? O sea, ella le quitaron el útero, pero le dejaron un nódulo en el recto, ¿no? La paciente ya no menstrua y pues sigue con algunas molestias intestinales. Llega la menopausia, empieza con síntomas vasomotores, alguien le inicia tratamiento pues con estrógeno porque ya no tiene útero, ¿no? Y la paciente al cabo de un año empieza con rectorragia. ¿Por qué? Porque estamos con tratamiento hormonal. Entonces es muy importante que cuando nosotros pues demos tratamiento a una paciente que ya sabemos que tuvo endometriosis, pues hagamos una evaluación y demos un antagonista pues de este estrógeno. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Gracias al comité. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a pasar a un receso y tenemos que estar aquí a las 10 de la mañana, por favor.